FM 96.1. Radio Ciudad de Nogoyá. Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá. 13 horas 10 minutos en todo el territorio de la República Argentina. En vivo, hoy 1 de abril. Esto es el resumen de noticias y estamos en contacto, en comunicación con la ciudad de Paraná. Estamos con un querido amigo, estamos con el señor Luis Laferrier. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien, excelente. Primero presentarte, ¿sí? Ya estuviste haciendo una nota con Gustavo Berselli de parte de nuestra radio, pero presentarte en sociedad también en el resumen de noticias. Profesor de universidad, ¿querés contarnos un poquito de vos, Luis? Sí, mira, muy breve. Estuve casi 40 años con cátedras de economía política, periodismo económico en distintas universidades. Y bueno, otro antecedente de estudio del máster y posgrado. Y más que nada en este momento estamos promoviendo lo que llamamos una cátedra abierta por un mundo nuevo, con la idea de sensibilizar, llamar la atención y generar acciones para que un poco la sociedad despierte y comience a transitar otro rumbo. Bueno, eso muy breve, Fabio. Bien, muy bien, Luis. Yo creo que palabra autorizada, estuve escuchando la nota que te hacía Gustavo Berselli. La situación por la cual está pasando el país en este momento, pero me gustaría una mirada tuya un poco histórica, si se puede, para luego desembocar en lo que estamos viviendo en estos días. No sé si a vos te parece. Sí, como vos te venga mejor. Yo, en general, cuando trato de analizar la situación actual, bueno, siempre busco ponerla en el contexto, ¿no? Lo que pasa hoy tiene que ver, bueno, como el desenlace de un proceso que se viene dando en la Argentina, y reitero muchas veces de 2 o 3 cosas que me parecen que son necesarias para aclarar desde dónde hago ese análisis, ¿no? Porque explicar cómo funciona un sistema económico, un sistema social, puede llevar distintas versiones, distintas formas de entenderlo, a la misma realidad, ¿no? Entonces digo, se puede leer desde distintas perspectivas. Yo lo que considero es que cuando hablo de la realidad económica, hablo de la actividad que desarrollamos para que podamos generar los bienes y servicios necesarios para la vida digna de todos. Entonces, con ese criterio, con ese objetivo, que digo, vamos a ver si la economía anda bien o mal, no si funciona bien una de las variables, como puede ser el presupuesto, el equilibrio fiscal, la balanza de pago, sino fundamentalmente si el sistema económico está garantizando condiciones que permitan una vida digna para todos, porque ese es el objetivo final, ¿no? Bien. Entonces, yo me voy tomando un poquito de lo que vos vas desarrollando, de lo que vos vas dejando entre líneas, y te voy a ir consultando si vos querés. Vamos a ir por la macro, la micro, si vos querés, pero antes de eso quisiera preguntarte, los ciclos económicos en la Argentina, vos que sabés mucho de economía, ¿generalmente van atados de los ciclos políticos y sociales de la Argentina o van por otro lado? Porque he tenido oportunidad de entrevistar economistas. Uno, por ejemplo, te lo cito, es Guillermo Moreno, y él sostiene, no sé qué opinión tenés vos, de que son distintos ciclos económicos, lo que es político y social es otra cosa, y que estamos en un ciclo económico hoy en día, como para ir desmenuzando este ovillo, esta maraña que tenemos. ¿Qué concepto tenés vos con respecto a los ciclos económicos, los ciclos políticos y sociales de la Argentina? ¿Qué nos podés decir de eso? Yo lo que considero en general es que no hay una separación tajante entre lo que nosotros llamamos lo económico, lo político, lo social, lo cultural. Nosotros vivimos en una sociedad, ¿sí? Bien. Una sociedad que se organiza, en la cual nosotros establecemos relaciones de distintos tipos, relaciones sociales, y establecemos actividades, pero que la ciencia trata de estudiar al sistema social, pero lo divide artificialmente. Entonces dice, bueno, si nosotros analizamos este sistema social, es único e indivisible, en la realidad no se puede dividir, pero si analizamos y solo miramos
las actividades que se realizan para producir y distribuir los bienes que necesitamos. Entonces decimos, eso es la economía. Si nosotros miramos todo lo que tiene que ver con la forma de organización y de gobierno, eso, bueno, eso es la política. Pero eso son creaciones artificiales. Nosotros en la mente reproducimos una parte, pero en la realidad es única e indivisible, ¿no? Esto es una cuestión que es esencial mirar, porque a veces se hace esos recortes y se ignora la íntima relación que tiene una cosa con la otra. Bien. El sistema económico tiene que ver, bueno, cómo nos organizamos para saber qué es lo que vamos a producir, cómo producimos, cómo distribuimos las cosas. Bueno, eso es el sistema económico. Pero ese sistema económico no puede funcionar sin un sistema político, es decir, sin una organización de gobierno que defina cuáles son las cosas que se pueden hacer, las que no se pueden hacer, los derechos y los deberes de cada uno, sin una organización cultural, o sea, sin un sistema de pensamiento y de práctica que avalan esa forma económica y esa estructura política. Así está todo relacionado. Bien. Si uno lo ve de cómo funciona en la realidad un sistema social, con la base del sistema económico que tiene una función determinante, ¿no? Porque si no funciona la economía, obviamente se afecta a toda la sociedad. Nosotros vivimos un sistema económico que funciona de manera cíclica, y ahí va lo que vos me comentabas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que por su propia lógica hay etapas donde comienza a crecer la economía y los indicadores que lo muestran, como por ejemplo el Producto Bruto Interno, la ocupación, los salarios, las ganancias, empiezan a ascender, y eso va a determinar también ciertas condiciones culturales y políticas. Pero llega un momento en que los factores que llevaron a ese crecimiento, a esa dinámica, ¿no es cierto?, positiva y favorable de una sociedad, empiezan a presentarse obstáculos que van a frenar ese crecimiento. Y ahí es donde se produce lo que se llama una crisis de ese modo de funcionar. ¿Y la crisis qué significa? Bueno, que no puede seguir creciendo esa economía, esa sociedad, y funcionando como venía. Y ahí vienen los cambios que van a ser económicos, políticos y culturales, ¿no? Es decir, que hay una vinculación en los ciclos. Y después la crisis va a mantenerse en la medida que no se remuevan los obstáculos que están impidiendo ese crecimiento. Cuando se remueven esos obstáculos, se generan cambios que van a producir o van a permitir volver a crecer, es decir, un nuevo ciclo. Lo único que ni la economía ni la sociedad van a ser exactamente iguales al siglo anterior, sino que va a haber cambios. Entonces, uno lo puede ver a la historia de la Argentina como una sucesión de etapas de largo plazo, donde funciona de una manera determinada la economía y la sociedad, y que se interrumpe por crisis que después permiten nuevas etapas, pero que van a funcionar con una modalidad distinta. Luis, a ver, vos corregime si yo me equivoco. Entonces, la economía es una ciencia exacta. En teoría, si vos encontrás un rumbo, no debería cambiar. ¿Por qué no tenemos un ciclo económico de bonanza? ¿Por qué tenemos tantas tormentas en el medio? Bueno, la economía es una actividad social. Bien. Si nosotros analizamos la economía como realidad, después está la economía como ciencia, es la que estudia ese aspecto de la realidad, ¿no? Ahora, si nosotros hemos tenido, digamos, no solamente la Argentina, distintos países dentro de lo que se llama el sistema capitalista tienen esta modalidad, crecimiento en el largo plazo, pero ese crecimiento no es lineal, parejo, sino que se interrumpe periódicamente por crisis y da lugar a nuevos periodos de crecimiento. Por eso uno puede identificar distintas etapas históricas en la evolución o en el crecimiento de un país. En el caso de la Argentina, por ejemplo, nosotros, desde que nos formamos como nación y nos insertamos dentro del sistema capitalista mundial, allá por los años, la década del 60 y el 80 del siglo XIX, desde ahí nosotros pasamos una etapa histórica de gran crecimiento, y es lo que se llamaba el modelo agroexportador en la Argentina, que tuvo un auge, un crecimiento, pero después llegó al agotamiento de la crisis, que fue la crisis del 30 en el mundo y afectó también a la Argentina. Superada esa crisis, pasa por una nueva etapa histórica de crecimiento que se llama el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, donde vuelve a crecer, pero ya ha habido cambios estructurales de la economía, de la sociedad, de las clases sociales, de la política, y eso llevó, bueno, a casi medio siglo de crecimiento, y después viene una crisis muy profunda en mediados de los años 70, que llegó hasta fines del siglo XX y que arrasó con ese modelo que nosotros tuvimos hasta mediados de los 70. Y fue sentando las bases de un nuevo ciclo, de una nueva etapa histórica que se inicia después de la crisis del 2002, que llega hasta ahora.
Es decir, esto es una sucesión de etapas, pero esto es lo normal en la historia de los países capitalistas, ¿no es cierto? Entonces, Claro. se crece, pero de forma cíclica, con crisis periódicas. Claro, decime Luis, y con respecto, porque vos nombrás crisis mundiales que azotan a todos los países capitalistas, es importante saber o decidir con qué política económica te vas a parar ante una crisis, ante un ciclo económico como esto que vos estás diciendo. O sea, yo digo, bueno, el mundo está en crisis por tal cosa. ¿Qué hago? Digamos, cuido mi producción propia, me abro al mundo. ¿Cuáles son, digamos, los errores y los aciertos que ha tenido en este caso la Argentina con respecto a esta crisis mundial? Porque si vos tenés una crisis mundial, no tenés como, digamos, o sea, no es tuyo, viene desde afuera, entonces tenés que saber desde qué lado te parás. Entonces, en base a esto que vos has hecho, esta breve, digamos, descripción de las crisis mundiales, ¿cómo se ha parado la Argentina con respecto a estas crisis? Claro, porque nosotros, digamos, el capitalismo es una forma de organización de la sociedad y de la economía que tiene una dinámica muy fuerte y que desde que aparece en el mundo se expande, aparece en algún país, apareció en Europa, en Inglaterra con la Revolución Industrial y se fue expandiendo en el mundo hasta llegar a ser prácticamente un sistema único, fue reemplazando otras formas de organización, ¿no? Ahora, este sistema que integra prácticamente hoy a todos los países del mundo, no todos se integran de la misma manera, sino que hay una estructura de jerarquía de países. Hay los que llaman los países dominantes, que son los que primero se industrializaron y los que inclusive sometieron a otras regiones del mundo a saqueos coloniales o a dependencia y que se benefician con esa relación. Y después hay otros países que se fueron integrando pero de forma dependiente y que nunca lograron el estatus, el nivel de ingreso y de consumo que tienen los países desarrollados. Entonces es una estructura desigual. Entonces todo depende de cada país. Para cada país está incidido por el mundo, pero puede hacer también sus cosas propias. Claro. Es decir, por ejemplo, yo siempre doy, ¿no es cierto?, el caso de Alemania, Japón, Estados Unidos, que empezaron a tratar de industrializarse cuando ya había una potencia industrial hegemónica en el mundo que era Gran Bretaña. Ahora, ellos para industrializarse tuvieron que aplicar políticas muy claras de proteccionismo, políticas de intervención del Estado, porque no podían, sin hacer proteccionismo, llevar a cabo el desarrollo de su propia industria cuando ya había una industria tan fuerte y tan poderosa que tenía Inglaterra. Claro. Entonces ellos, Alemania, Estados Unidos, Japón, no hubieran podido industrializarse nunca ni ser lo que son sin políticas proteccionistas. Ahora, después que se hicieron fuertemente industriales y poderosos, empezaron a presionar al resto de los países para que no hagan políticas proteccionistas, para que hagan políticas de libre cambio, porque ellos querían que se queden sin desarrollar, porque esa es la manera de poder vender, ¿no es cierto?, productos mucho más caros, productos industrializados, y saquearnos los bienes. Entonces, todo depende de cómo se inserta cada país. Nosotros nos insertamos con un modelo agroexportador porque había sectores vinculados a los grandes propietarios de la tierra, lo que se llama la oligarquía, ¿no es cierto?, que con los capitales que vinieron de Gran Bretaña establecieron una forma de funcionamiento que le dio mucho crecimiento a la Argentina, pero que estaba muy concentrado en un sector muy reducido, de privilegiados, ¿no es cierto?, lo que se llama la oligarquía y agropecuaria, y el capital extranjero que se llevaba gran parte de la riqueza que se generaba en el país. Ese modelo anduvo bien porque en el mundo había una gran demanda de materia prima y de alimentos. Pero cuando vino la crisis del 30, este modelo que se había hecho exclusivamente para responder a esa estructura mundial, al caer esa estructura mundial, la Argentina se queda con que no puede exportar, con que le cae todas las ventas y no puede tampoco comprar las cosas hechas. Entonces se da un proceso de empezar a industrializar lo que antes se importaba. Por eso se dice la industrialización por sustitución de importación. Y fue una respuesta que tuvo que ver con la crisis del mundo, pero también con una estructura interna que permitía dar ese salto, pero siempre existen sectores concretos que pelean para ver para qué rumbo se va a tomar, y en función de que quién maneja o quién logra incidir sobre el Estado, el rumbo que va a tomar va a beneficiar a unos u otros sectores. Ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina
un modelo que nos trajo muchos beneficios, porque el poner la industria como eje del crecimiento, él necesitaba que aumente el mercado interno, por lo tanto necesitaba que aumente el poder adquisitivo de la población, es decir, todo un ciclo, ¿no? Económico, pero también político, porque esa economía no pudiera haber crecido si no había políticas proteccionistas e intervencionistas del Estado que lo hicieran. Eso fue todo un periodo histórico que nos permitió llegar a mediados de los 70 entre una de las sociedades, bueno, mejor, digamos, no en términos fríos de los números económicos, sino en términos de calidad de vida de la población. La Argentina a mediados de los 70 tenía, a nivel de América Latina, una sociedad de menos desiguales, con la clase media mucho más expandida y desarrollada, con una movilidad que yo siempre digo social, ascendente, generalizada, donde cada generación vivía mejor que la anterior, es decir, teníamos un sistema educativo que era un ejemplo en el mundo, un muy buen sistema de salud pública, un sistema científico y tecnológico que había dado premios Nobel y que estaba generando bienes industriales para exportar. Es decir, fue un modelo, una forma de organización que, siendo la Argentina dependiente, pero era mucho más completa, menos vulnerable, ¿no? Claro. Ahora, ese modelo beneficiaba a grandes sectores, pero también había sectores poderosos que se sentían en todo caso limitados en sus aspiraciones y que siempre boicoteaban a los gobiernos democráticos, ¿no? Los sucesivos golpes de Estado que había. Hasta que a mediados de los 70 se dio una fuerte dictadura que, si bien es cierto que es caracterizada por la gran represión, ¿no es cierto? Pero lo hizo fundamentalmente para quebrar esa forma de funcionamiento que tenía la economía y la sociedad argentina hasta ese momento. Bien. O sea, la que fue una crisis deliberada, provocada, para romper ese modelo y para generar otro. Esto es un poco, digamos, de la introducción de cómo llegamos hasta el día de hoy. En el medio, yo me tomo por ahí de lo que vos vas dejando, en el medio surge un general también que cree en la repartición de los ingresos, no solamente para la parte oligárquica, sino oligárquica no despectivamente, sino para la concentración de algunos pocos, sino para el trabajador también, hasta que llegamos al día de hoy, pero siempre los mismos ciclos. Yo quiero preguntarte sobre algo, la clase media en la Argentina, que no sé si hoy existe, pero ¿es tan importante en la decisión, digamos, de un país, en la decisión a quién vota? Porque vi por ahí un teorema en donde la clase media, cuando recupera el ingreso, quiere parecerse a la clase alta. La clase alta, como es alta, nunca le va a abrir la puerta, entonces lo relega a la clase baja y ahí es donde empiezan a salir con las cacerolas hasta que vuelve a recuperar su ingreso y más o menos, un resumen muy simplificado, pero digamos, para poner, si estás de acuerdo, cómo actúa la clase media en los últimos años en nuestro país. Porque la verdad es que, yo tengo que decírtelo, yo veo mucha gente de clase media que está perdiendo nivel de ingreso y que sin embargo sigue defendiendo políticas que benefician a la mayor concentración de las riquezas. Y ellos no la van a ver. Entonces no entiendo. ¿Vos podés contarnos a ver que ya vamos a ir en más detalle sobre más aristas de la economía y de la parte social de la Argentina, pero me interesa que expliques algo. ¿Qué te parece cómo actúa la clase media en nuestro país? En realidad nosotros tenemos que verlo siempre en términos históricos, porque la realidad social se va modificando. La economía argentina en los años 30 del siglo pasado no era lo mismo que la Argentina en los años 50 o 70. Y la economía argentina actualmente tampoco tiene nada que ver, y la estructura social y las pautas culturales predominantes son particulares de cada etapa histórica. La clase media se fue, en todo caso, expandiendo lentamente del modelo agroexportador, y después, con el modelo de industrialización por sucesión de importaciones entre los años 30 y 70, tuvo un auge muy grande. La clase media significa un sector que tiene condiciones de vida mucho mejores en términos de nivel de ingreso, en términos de estabilidad del trabajo, pero además había política económica y había política laboral y políticas sociales que apuntaban a mejorar sustancialmente las condiciones de vida. Entonces, eso permitía que lo que podemos llamar, ¿no es cierto?, como clase obrera o clase trabajadora, es que el hijo del obrero podía aspirar después a estudiar en la universidad y llegaba efectivamente a ser profesional, abogado, médico, lo que sea,
Entonces eso amplía la clase media, que es un poco la aspiración de una sociedad. No, a ver. Puedan vivir de una manera que tenga una vida digna, ¿no es cierto? Ujú. Conjunto de necesidades satisfechas y un nivel cultural que se va elevando. En ese caso, hay sectores muy poderosos que siempre atentan contra una distribución más igualitaria al ingreso, y por eso es que durante mucho tiempo promovían los golpes de Estado, porque venían gobiernos dictatoriales que trataban de sacar ingresos de los sectores medios y de bajos recursos para transferirlo a los sectores más concentrados. Claro. Esto es un poco una lucha política, pero que también tiene una expresión cultural, o sea, que no todos dicen lo mismo, sino que desde los sectores más poderosos tratan de imponer sus pautas culturales y su forma de pensamiento. Entonces hay una disputa permanente, pero yo creo que la aspiración a vivir mejor está en todos los sectores, los sectores trabajadores, en los sectores medios. Ahora es cierto que en los últimos tiempos, uno puede tomar las últimas décadas, el poder de los medios de comunicación ha llevado a imponer una forma de pensar que unifica a casi todos, donde nos tratan de imponer el hiperconsumismo, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos ser más si consumimos más, si compramos esto, si compramos lo otro, si compramos algo nuevo tenemos que quedar, en todo caso, descontentos porque así podemos comprar más. Entonces hay una cultura del consumismo que se muestra en los grandes medios. Entonces en esa cultura todos caen, ¿no es cierto? Los que están con menor recursos tratan de estar dentro de aquellos sectores que tienen un mejor nivel de vida, los que tienen pero a veces se muestra como un espejito de colores, ¿no es cierto? Para hacernos creer que vamos todos con la posibilidad de ese rumbo. Obviamente. Y lamentablemente ha habido un cambio estructural muy fuerte en la Argentina desde la larga crisis, que ha hecho cambiar un poco también la estructura social y las pautas culturales. Ha habido cambios muy, muy importantes, ¿no? Pero yo creo que cada vez, me parece, ¿no?, quedan menos sectores con la ilusión de poder llegar a ser, digamos, dentro de lo que se llama la clase de altos recursos, porque hoy son sectores muy minoritarios, y pensar en tener recursos para llegar a ese nivel, y bueno, es casi inaccesible. Si hoy yo le decía a Gustavo el otro día, ¿no?, en los años 70, principios de los 70, un trabajador entraba a trabajar, el comercio, banco de una fábrica, y ya con la cuota podía comprar un auto. Y ahora no puede ni comprar el alimento. Es decir, ha habido cambios económicos muy fuertes, pero generan cambios sociales, porque ha habido un nuevo modelo de funcionamiento económico social en Argentina que es mucho más concentrador y influyente que lo que tuvimos históricamente. Yo creo que cada ciclo es diferente, no hay ciclos iguales. Ahora, dentro de cada modelo de ciclo que se desplegó en la Argentina desde el principio de este siglo hasta ahora, ese modelo es largo, pero ha pasado por etapas, que no son exactamente iguales, pero cada etapa es una profundización de las características más regresivas que tiene el modelo. Es decir, más regresiva significa que cada vez se está haciendo más concentrada la riqueza, cada vez hay más pobres, cada vez hay más dificultades de empleo, porque es la particularidad de este modelo. Bien, pero cada bien. modelo es impulsado por sectores muy poderosos que inciden en las políticas económicas, ¿no? Porque la política económica no es resultado de decir, bueno, ¿qué es lo que conviene más a la gente? Y bueno, si hubiera sido eso la política económica, nosotros hubiéramos tenido un proceso de industrialización desde el principio del siglo y seríamos una potencia, pero hay sectores que no les preocupa ni les interesa que haya industrialización y empleo, como los que hoy están gobernando. Entonces, las políticas económicas van a responder a esos sectores, es decir, terminar con todo lo que es producción nacional, traer la producción importada, que haya desempleo. No les preocupa porque son sectores que tienen sus intereses mucho más afuera de la frontera. Entonces, lo que le interesa en Argentina es sacar recursos y achicar población. Entonces, si yo te pregunto, porque me daba vueltas en la cabeza mientras vos hablabas, ¿por qué llegando hoy en día a esta brillante introducción que has hecho, vemos, o al menos a mí me parece, de que este gobierno no tiene mucho contenido social, que no le interesa mucho, pero porque es digamos, es una idea de ellos por lo que vos estás diciendo? O sea, no está dentro de su radar. No se le puede pedir a un liberalista que tenga una concientización, una política social, por más que sea, porque ¿qué es lo que se dice? No, porque Javier Milei es economista, entonces maneja los números fríos, pero me parece que va más por la ideología que por
la formación que tiene el presidente. ¿Qué te parece a vos eso? En realidad, las políticas económicas son impulsadas por sectores sociales concretos que disputan el control del Estado. Durante todo el periodo que nosotros vivimos de la industrialización por sustitución de importación entre los años 30 y 70, hubo como una disputa entre sectores, algunos llamaron una especie de empate estratégico entre los sectores populares, que cuando había un gobierno democrático trataba de impulsar políticas que beneficiaran a la mayoría, porque además tenía que legitimarse en las elecciones, y dictaduras militares que eran promovidas por los sectores más concentrados de poder y que querían que aplicar políticas. Entonces era una disputa permanente, era un péndulo, ¿no es cierto? Sí. Ese péndulo se vino a lograr a romper desde la última dictadura hasta finales del siglo pasado, y se impuso un nuevo modelo que está, en todo caso, comandado por sectores mucho más poderosos, por las grandes corporaciones internacionales, por el capital financiero internacional, por los grandes usureros, y ellos son los que definen el rumbo. No, ya no son los partidos políticos ni los gobiernos. En todo caso, los gobiernos deciden en función de lo que le dicen. Ya la democracia en la Argentina ha sido sometida a estos poderosos intereses. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hablamos de que, yo me acuerdo en los años 60, 70, se discutía lo que hacía un partido político, la plataforma. En las elecciones decíamos, no, la plataforma, porque qué proyecto del país. Eso ya no existe, ya no se habla del proyecto del país, ya no se discute el proyecto del país, porque se acepta que el proyecto, digamos, la forma en que funciona la economía y la sociedad argentina, la deciden las grandes corporaciones y el capital financiero. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Y gobernar de la mejor manera posible en función de esos poderosos intereses, pero tratando de legitimarse, porque si no, después no le sirven ni a esos intereses, ¿no? Claro, Entonces, claro. uno ve como habiendo gobiernos de distintas de distintos partidos políticos en la Argentina, hay un modelo que no se ha modificado y que beneficia fundamentalmente a esto que yo llamo, ¿no?, el capital financiero, los usureros, lo que nos impusieron una deuda fraudulenta, fue aceptada por la dictadura y por los gobiernos siguientes, que nunca la recibió el pueblo argentino, y sin embargo la pagamos más de 10 veces, y sin embargo, además, cada vez la debemos más y nos condiciona, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, el tema ahí pasa por entender que acá hay un proyecto de los sectores más poderosos, los sectores dominantes, que imponen un rumbo a la Argentina y que la aceptan los principales partidos políticos. ¿Y cuáles son esos sectores? Bueno, esos sectores son las grandes corporaciones que están saqueando los recursos, que nos llevan la riqueza, son las empresas monopólicas que controlan los mercados, y que también está el capital usurero, y que lamentablemente no han podido los partidos políticos hacer frente a eso, sino que se han sometido. Poner en abogado del diablo también, porque corresponde por ahí dentro de lo que es la comunicación social que lo hagamos. Va a encontrar también gente que del otro lado te diga, bueno, pero si no tenemos esto, del otro lado tenés Cuba o Venezuela. ¿Qué tenés en el medio que nos convenga no ser tan sumiso ante el poder económico, pero tampoco tener un régimen comunista en donde nadie pueda hacer nada, si vos querés contarnos? Sí, Fabio, mirá, yo creo que nosotros estamos viviendo dentro del marco hoy de un sistema mundial que está prácticamente hegemonizado. La forma de organización que se ha dado el planeta hoy se ha impuesto lo que se llama el capitalismo, ¿no? Con distintas variantes, distintas formas de funcionamiento. El capitalismo está vigente en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Bolivia, en Japón. Lo que pasa es que son distintas modalidades, distintas formas de insertarse. Existen lo que se llaman los países capitalistas dominantes, que son los que históricamente han saqueado el resto del mundo y han crecido de la forma que han crecido gracias a que gran parte de ese crecimiento lo tuvieron por el saqueo de recursos, por el saqueo de materia prima, por la sobreexplotación de los trabajadores del tercer mundo. Es decir, llegaron a ser lo que son porque pasaron un proceso histórico de saqueo. Inglaterra tiene colonias todavía en todo el mundo y saqueaba, pero ya sea de la manera sutil, comercio y poniendo sus condiciones, o directamente con su ejército. Estados Unidos también tiene base militar en todo el mundo y ha saqueado a todo el mundo y sigue saqueando. Es decir, ellos tienen un nivel de consumo y de vida porque, vamos a suponer, son el 5% de la población mundial y captan el 25% de los recursos del planeta. Es decir, así pudieron llegar y tienen ese nivel, ¿no? Pero es a costa de los otros.
Entonces, en primer lugar, que hay como yo decía antes, una relación jerárquica entre países. Hay países que intentaron romper esa forma de dependencia y generaron revoluciones que muchas veces terminaron de manera muy trágica o tal vez peores, como regímenes mucho más autoritarios que los que querían derrocar, ¿no es cierto? Entonces, acá yo creo que hay, por un lado, yo siempre lo pongo al análisis de la situación argentina dentro de lo que vimos a nivel mundial. A nivel mundial ha cambiado la situación histórica porque este sistema económico que es el capitalismo ha llegado a un punto donde se ha generado lo que yo denomino, coincidiendo con otros ciertos pensadores, una crisis civilizatoria de la humanidad. ¿Qué quiere decir crisis civilizatoria? Que esta civilización ha conducido a la humanidad a un callejón sin salida, donde existen problemas tan graves que hoy nos están poniendo en peligro o en riesgo la supervivencia del propio ser humano en el planeta. Es decir, hay una sucesión, una sumatoria de crisis, ¿no? Crisis económica, crisis laboral, crisis sanitaria, crisis política, crisis de la paz, ¿no es cierto? Fundamentalmente de situaciones de violencia y de guerra por todos lados. Pero yo resumo, ¿no es cierto?, en dos grandes líneas la crisis civilizatoria. Por un lado, lo que yo digo la crisis ambiental. El tema ambiental tiene que ver con que este sistema funciona de una manera tal de que se busca siempre el máximo crecimiento posible. Cualquier país dentro del sistema capitalista en el mundo siempre busca el máximo crecimiento posible. ¿Qué significa crecimiento? Significa generar la mayor cantidad de bienes y servicios posible, porque es dentro de la lógica del sistema. Crecer, eso se mide por un indicador que se llama Producto Bruto Interno. Sí, Ahora, sí. el crecimiento significa sacar cada vez más recursos de la naturaleza, transformarlos, adaptarlos y tirar cada vez más desechos y residuos y quemar cada vez más energía. Eso es crecimiento en otros términos. Se puede medir teóricamente por un PBI, lo que sea, pero en esencia el crecimiento indica que un país cada vez está sacando más recursos a velocidad cada vez más rápida, cada vez está quemando más energía y cada vez está tirando más desechos y más residuos. Ese es el daño colateral por el crecimiento acelerado, Luis. Claro, esto es, digamos, la lógica del crecimiento es eso, ¿no es cierto? El crecimiento es cada vez mayor cantidad de sacar recursos de la naturaleza a mayor velocidad, quemar cada vez más energía, porque sin energía no se puede hacer eso, y tirar cada vez más desechos y residuos. Ahora, eso, llevado a una expansión de este sistema mundial, como se ha dado en las últimas, por lo menos 50 años, ha llegado a superar la capacidad que tiene el planeta de soportar nuestra actividad. Y eso ya se viene estudiando desde los años 70, donde empezaron estudios impulsados por el Club de Roma, que encargaron al MIT, estudios para ver que a principios de los 70 hasta dónde podía seguir esa dinámica infernal y loca, ¿no? De seguir creciendo, porque cada crecimiento es más depredación de recursos, más quema de energía y más pérdida y tirada del desecho. Y bueno, los estudios que se hicieron, que después se publicaron un libro que se llama Los límites del crecimiento, a principios de los años 70, decían que en las 3 primeras décadas de este siglo iba a haber cada vez más problemas de escasez creciente de bienes que son esenciales para la vida en el planeta. Porque esa dinámica iba a generar que cada vez pasaban a escasear recursos que llevaron siglos o milenios o millones de años para formarse, ¿no? Entonces, siguió la expansión, porque la lógica del sistema es ese, cada vez producir más, para vender más, para ganar más, para producir más. Y eso a nivel global generaba ese crecimiento. Entonces, ese crecimiento, ya en los años 80 del siglo pasado, esto se mide año a año a través de un gran indicador que se llama la huella ecológica. Es decir, cuánto estamos sacando de los recursos, cuánto estamos tirando desechos y cuánto soporta el planeta. Y ya desde los años 80 del siglo pasado, nosotros empezamos a superar la capacidad que tiene el planeta de reponer lo que nosotros estamos sacando de los recursos y de procesar naturalmente lo que nosotros estamos sacando como desecho. Es decir, empezó a darse lo que se llama una huella ecológica negativa, o, dicho en otros términos, empezamos a superar la capacidad que tiene el planeta de soportar nuestra actividad. Y hoy estamos en más de un 70%. Es decir, que este planeta ya no da más. Si nosotros no disminuimos en un 70% esa forma irracional, loca, de sacar recursos, quemar energía y tirar desechos, nosotros no tenemos viabilidad y no tenemos futuro. Claro. Entonces, es la modalidad que impone este sistema. Entonces, esto tenemos que verlo, cualquier análisis de un país y a dónde vamos,
yo insisto siempre porque ya hay estudios que son muy claros, ya superamos algunos de los límites, algunas de las barreras que nos pone el planeta y que vamos a situaciones de colapso. Por ejemplo, el cambio climático, porque por la emisión de gases de efecto invernadero, Claro. que hace que cada vez estemos captando más energía, más rayos del calor del rayo del sol que no vuelve, ¿no es cierto?, hacia afuera de nuestra atmósfera, y que eso hace que aumente la temperatura La media del temperatura. planeta. Sí, Y se derriten lo que fue se derriten los polos. Claro, lo que fue la temperatura que permitió la vida durante miles y miles de años, de nuestra propia vida, está cambiando. Claro. Ya se dice que, para eso están en los estudios, ¿no es cierto?, del Comité de Expertos de Naciones Unidas por el Cambio Climático, integrado por científicos de todos los países del mundo, las estaciones meteorológicas que están en todo el mundo, están diciendo, estamos emitiendo más, estamos aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera y por lo tanto está aumentando el nivel. Y esos gases se quedan por cientos o miles de años, depende del tipo de gas que tengamos. Es decir, que nosotros ya estamos jugados en eso. Va a aumentar, y si aumenta más de 2 grados, no se sabe si nosotros vamos a poder seguir viviendo. Sí, Que ya es hemos aumentado casi 1,5 grados. Y hay acuerdos de no aumentarlo, pero todos lo siguen haciendo la misma lógica. Entonces, esto para ponerte un ejemplo. Por ejemplo, los colapsos energéticos. La energía es básica para la vida. Nosotros sin energía no podríamos vivir, no podríamos ni respirar ni dormir una noche, porque el cuerpo necesita energía. Esa energía se saca, digamos, del alimento, de la energía que sacamos del ambiente, y la fuente de origen, la fuente primaria de energía hoy en el mundo, el 85% proviene de lo que llaman los combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón. Sí. Esos combustibles fósiles llevaron millones de años para su formación. Y nosotros ya estamos llegando a lo que se llama el cenit de los combustibles, es decir, ya no hay más posibilidades de aumentar la producción en función de que siga aumentando el consumo. ¿Y cuál es el problema? Es que no hay plan B para reemplazar esta cantidad de energía que estamos consumiendo con el petróleo, gas y carbón. Además de que están generando el calentamiento global, pero además no vamos a tener energía en términos de muy corto plazo. Claro. Yo siempre hago este ejercicio en los cursos, en los seminarios que doy, ¿no? Le digo, piensen ustedes qué pasaría, cuánto duraría, como decir Nogoyá, cuánto duraría la ciudad de Nogoyá y los habitantes de Nogoyá si de pronto viniera un colapso energético donde nosotros ya no tenemos más acceso a combustible. Es decir, porque los combustibles empiezan a ser escasos, porque las potencias se van a apoderar, los sectores más poderosos, listo, y no llega más combustible. ¿Cuánto duramos? Si no tenemos más combustible y no hay más energía, y no hay más energía significa no solamente que no vamos a tener luz eléctrica o no vamos a tener heladera, no vamos a poder trasladar los alimentos que nosotros recibimos todos los días de cientos de kilómetros de distancia, porque las comunidades no son autosustentables, ¿no es cierto? Si no vamos a tener acceso a alimentos. Sí, te voy salpicando porque me interesa lo que estás diciendo, te voy salpicando un poquitito. Obviamente estos problemas los tenemos todos en el planeta. Nosotros, si venimos al Pago Chico, tenemos el problema que no nos alcanza la plata, que estamos en una crisis económica fenomenal. Pero eso no quiere decir que los países que estén más económicamente, digamos, estén más estables, los países del primer mundo no tengan eso. Entonces te lo enlazo, digamos, dentro del contexto de lo que venías hablando. Hoy nosotros estamos mirando la mano del mago, sí, la que nos muestra, pero no la que tiene oculta. ¿Por qué? Porque votamos como sociedad un cambio, la casta, un crecimiento, ¿sí? Pero detrás de eso yo tengo que analizar que desemboca Elon Musk, que viene por el litio, que vienen por el agua dulce. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Y ya vamos directamente a la realidad que palpamos todos los días. Ya después vamos a ir a la parte económica. Sí, bien, eso tiene que ver con lo que te estaba comentando. Uno de los temas que tiene que ver con esta crisis civilizatoria es que empiezan a ser cada vez más escasos bienes que son esenciales para la vida humana. Y cuando son escasos, pero por la forma que funciona este sistema, nosotros podríamos vivir mucho mejor, de manera más frugal, sin necesidad de ese crecimiento infinito, comprar, tirar. Antes las cosas que uno tenía podían durar décadas y ahora duran meses porque hay que comprar, tirar, porque está dentro de la... Entonces, ¿qué pasa? Al ser escaso, hay un sector muy poderoso a nivel mundial que le tiene mucho más claro este tema de la crisis civilizatoria y la falta de recursos que va a haber. Claro. Entonces trata de acaparar y de asegurarse los recursos que quedan para ellos. Los ideólogos, digamos, los representantes de estos sectores más concentrados ya lo han dicho en varias oportunidades. Este mundo no da más que para que puedan vivir
más o menos bien, como viven ellos, no más de 800 a 1.000 millones de personas. Ujú. ¿Y cuántos somos? Somos 8.170 millones. Entonces, ¿qué pasa? Sobramos más de 7.000 para ellos. Entonces, ¿qué es lo que buscan en su estrategia? Por un lado, asegurarse acaparar los recursos que están en cualquier lado del mundo, y eso es lo que han impuesto en América Latina en este siglo, lo que se llama el extractivismo, es decir, que América Latina no sea la sociedad que tuvo Argentina o otros países como México, sino que no tenga más industria, más clase media, sino que quede el territorio para sacar ellos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta muy en claro. Y además, para ellos sobra la población. Hay una población sobrante muy grande. Y Entonces, su estrategia... eso puede hacer de que, mirá lo que pienso, capaz que es una locura lo que te voy a preguntar, pero eso puede hacer de que aparezca, entre comillas, muy de vez en cuando una pandemia como la del 2020. ¿Una qué? ¿Una pandemia como la del 2020? Sí, acá pueden aparecer muchas cosas. Había un economista, Malthus, hace ya 200 años, que decía que estaba preocupado porque crecía la población muy rápido y decía que la producción de alimentos para sostenerla no iba a crecer tanto. Entonces se iban a producir, como consecuencia de eso, se iba a producir un equilibrio con guerras, peste y hambruna que iba a eliminar la población. Y yo creo que la estrategia de los sectores más poderosos del mundo hoy es llevar intencionalmente esto que yo llamo neomalthusianismo para que disminuya la población. ¿Y cómo va a disminuir? Con guerras, con peste y con hambruna. Si esto no es casual. Ustedes no sé si saben que, por ejemplo, yo creo que lo comentó el otro día, pero por hambre mueren alrededor de 50.000 a 100.000 personas por día por problemas de desnutrición en el mundo, cada día. Y guerra, cada vez hay más conflicto por todos lados y muerte. Y por peste también. Es decir, acá hay un proyecto deliberado. Inclusive más, hay mucho más material para decir, pero como para sintetizar, yo lo que quiero decir es que hoy los sectores más poderosos del mundo siempre buscaron acaparar recursos y saquearlos, ¿no? Pero hoy están más interesados que nunca. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos porque si no, vamos a creer ingenuamente que acá van a venir, digamos, las inversiones de los sectores especulativos, sectores financieros, de las corporaciones, para ayudarnos a desarrollar. No existe ninguna experiencia del país del mundo que se haya luchado, entre comillas, con ayuda extranjera, porque viene a hacer la suya, ¿no es cierto? Viene a buscar lo máximo posible. Entonces, esto es parte del contexto que nosotros tenemos que analizar, porque cuando hay gobiernos que se someten a eso, bueno, aplican políticas que favorecen esto que llaman el extractivismo. Bueno, vengan a sacarnos el petróleo, vengan a sacarnos el gas, la arena, el agua, lo que sea. Entonces pierden de vista cuál es el objetivo, tanto de la economía como de la política. Yo insisto, el objetivo de un sistema económico es generar bienes y servicios para que la gente viva mejor y para conservar el ambiente, para que también las futuras generaciones puedan disfrutar de los mismos bienes que disfrutamos nosotros. Pero las políticas actuales, que ya vienen a lo largo de este siglo en la Argentina, no buscan eso, no buscan mejorar las condiciones de vida. Si no, estaríamos, no es por casualidad que tenemos cada vez mayor porcentaje de población viviendo en la pobreza, sino que son objetivos deliberados de las políticas que se aplican. Vos lo hablás a nivel general, a nivel de ciclos, a nivel de políticas y políticos, y lo hablás a nivel de también de partidos políticos que no han podido quebrar esa especie de sumisión. Pero particularmente tenemos un gobierno hoy en día, ¿no es cierto?, como yo te lo decía en la introducción, en donde llegó por un poco de cansancio y hastío hacia a lo que podríamos llamar el kirchnerismo, hacia un gobierno de Alberto Fernández bastante flojito, que llegó con un montón de cosas nuevas, un discurso, un canto de sirenas para mí, a los oídos de la gente lo votó, y hoy en día todavía sigue teniendo una banca bastante considerable a pesar, ¿sí?, de ciertas medidas que solamente, en mi caso, y por eso quisiera que vos pudieras explayarte sobre eso, solamente benefician a la concentración de los grupos económicos. O sea, yo todavía no puedo casar, primero, una medida que económica, que es lo de lo que vos sabés, beneficia al colectivo del pueblo argentino, y segundo, tampoco veo un plan económico a futuro, porque si vienen y te dicen, no, sí, tenés que aguantar 6 meses, un año, pero después viene esto,
Ahora, dejar todo librado al mercado, no sé, me gustaría tu parecer específicamente acerca de este ciclo que aunque lleve 100 días, lleve 3 meses, yo te escuché y coincido, hay cosas que nosotros estamos perdiendo que no lo vamos a recuperar nunca más, ¿sí? Estamos hablando con Luis Laferrier, ¿sí? Y bueno, un profesor al cual nosotros tenemos muy en cuenta, y quisiera por ahí que le hablaras a la gente de lo que a vos te parece o de lo que vos pensás acerca de cómo nos están vaciando un poco el tema de la Argentina y hacia dónde se está yendo esa distribución, porque Luis, la inflación, me decían, y yo sé, y corregime, no es nada más que una distribución del ingreso hacia otro lugar, no es que el dinero se evapora. Si a mí se me va del bolsillo, en algún lado está. Entonces, me gustaría que vos, con tu experiencia, con tu sabiduría, ¿sí?, de años, nos cuentes qué es lo que está pasando realmente y qué te parece a vos que es lo que quiere el gobierno que tenemos actualmente. Sí, yo creo que vos lo has sintetizado muy bien y es lo que viene pasando en la Argentina ya desde el principio de este siglo, ¿no? Porque hay un modelo económico que han impuesto los sectores más concentrados. Se llama la empresa la más grande, el panel de las 200, de las 500 empresas más grandes de la Argentina, han aumentado cada vez más su control sobre los mercados. Esto significa que cada vez hay más concentración tanto de la producción como también de la riqueza, porque eso tiene una contrapartida en la estructura social. Cuando son cada vez menos los grandes dueños, ¿no es cierto?, de la Argentina, queda cada vez más concentrada la riqueza. Se distribuye de manera mucho más desigual, ¿no? Entonces, estos sectores apelan a través de dos o tres, en todo caso, procesos que son, por un lado, acaparar y sobrepletar los recursos, los bienes comunes que tenemos a través de estas actividades, como puede ser la monoproducción de transgénicos con últimos cibertóxicos, ¿no es cierto?, que cada vez está destruyendo nuestro suelo, contaminando los acuíferos y envenenando a la gente, pero que le da grandes ganancias a un puñado de corporaciones que son las que se benefician. Hay beneficios secundarios, ¿no es cierto?, en los dueños de la tierra. Y después está el proceso de la megaminería a cielo abierto, que son actividades muy contaminantes, pero que también van destruyendo territorio y se van concentrando en muy pocas empresas. Entonces, las empresas, después está el proceso de ganancia a través del monopolio en los mercados. Son un puñado de empresas que manejan o controlan cada mercado y que imponen los precios a su beneficio. Y como vos muy bien decías, al poner precios más altos, las empresas líderes, formadoras de precios, lo que tienen que pagar son, bueno, el grueso de la población, que es una forma de pasar recursos de la mayoría a un sector minoritario. Y después está el capital financiero, usurero, que creció mucho, expandió y se multiplicó con la dictadura y después siguió adelante. ¿Cómo? Y cobrando intereses de una manera, bueno, bestial y sanguinaria, digo yo, porque están sacando recursos, gran parte de los recursos que se generan en Argentina se los llevan los sectores usureros, por supuesto que favorecido por la política de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos han permitido que se lleven, y además la fuga de capitales. La fuga de capitales, lo que se gana acá, ganan grandes grupos económicos en Argentina, pero lo ganan en pesos, pero para irse fuera tienen que llevárselo en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Los dólares nunca alcanzan, y ¿qué hacen con eso? Hacen que el Estado se endeude para traer los dólares para que se los lleven los procuradores, pero después esa deuda el Estado se la recarga ¿sobre quién? Y sobre los trabajadores, sobre los jubilados, sobre los consumidores finales. Entonces hay 2 o 3 mecanismos que hacen de que esto que vos decís, que el ingreso se concentre cada vez en menos y se vaya afuera. Entonces eso tiene como contrapartida que cada vez el grueso de los argentinos vive peor. Porque no porque no tengamos recursos, no porque no seamos productores. Nosotros somos uno de los principales productores de alimentos per cápita del mundo. Nosotros tenemos exportaciones récord en los últimos años, récord, ¿y cómo se puede entender esto? Y nosotros tenemos, yo creo que les comenté, el complejo portuario exportador de productos agrícolas y agroindustriales, que está en Rosario, en la zona de influencia de los alrededores, es el más grande, el más poderoso del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros estemos produciendo alimentos para más de 400 millones de personas y no podamos alimentar a 46 millones de personas? Porque hay, por supuesto, un proceso de saqueo permanente y que las políticas que se aplican van en consonancia, consolidan ese saqueo. Y no es de este último gobierno. Porque nosotros llegamos casi al cambio de gobierno anterior,
con un porcentaje casi 45% de la población pobre. O sea, no es que apareció la pobreza con este gobierno. Este gobierno lo que hace es multiplicarla. Es decir, si nosotros íbamos cayendo en declive hacia el precipicio, lo que nos hace nos manda en un misil, más o menos. Esto es tremendo, porque Claro. esto está provocando, como bien decía, cambios que pueden ser irreversibles. Están entregando recursos, están entregando mercados, y quieren sancionar leyes para darle garantía a esos sectores que se llevan toda la riqueza, los sectores, por más de 30 años. En 30 años ya ni existimos como sociedad. No, sí. Eso- Sí, sí, sí. Oh, Luis, pero te hago una consulta. Vos sabés que se hablaba de que, por ejemplo, los gobiernos anteriores lo que hacían eran, le vendían dólares a las empresas, porque como vos lo decís, las grandes capitales tienen que llevar sus dólares hacia afuera, entonces parte de la fiesta, entre comillas, que hay que pagar, que se dice, es la venta del gobierno o la entrega de los gobiernos anteriores de dólares baratos para que se los pudieran llevar, ¿sí? Y que estamos pagando esa diferencia hoy en día. Ahora, si el problema fue ese, si es que fuese así, las medidas de hoy siguen beneficiando a los mismos. Es lo que no entiendo, cómo siempre caemos en el mismo lugar de una u otra manera. No sé si se entiende. Sí, ha sido muy claro. Es lo que yo trato de explicar, ¿no es cierto? Las políticas esencialmente que se vienen aplicando desde hace más de 10, 15, 20 años, no cambian en esencia la marcha de este modelo. ¿Por qué? Porque por un lado se acepta pagar esta deuda fraudulenta que no debimos nunca, se permite la fuga de capitales, se permite esa inflación feroz, que es la herramienta que tienen las grandes corporaciones para sacarle plata a la mayoría y llevársela a ellos, y las políticas permiten eso, vienen permitiendo eso. Ahora, la cuestión es que este último gobierno ha acelerado muchísimo más todas las medidas, en todo caso negativas, que nos llevaron a esa situación, y por lo tanto multiplica los problemas. Es decir, que los sectores monopólicos y oligopólicos se quedan con gran parte de la torta porque aumentan los precios y la gente pierde poder adquisitivo. Entonces sale del bolsillo de la gente y va al parar al bolsillo de ellos. Ahora, ¿qué hace este gobierno? Darle más libertad todavía a esa grande empresa. Y obviamente que va a haber más problemas. ¿Qué hace este gobierno, por ejemplo? Y bueno, permitir que el manejo de las grandes variables y las grandes decisiones la tomen esos mismos sectores usureros. Por ejemplo, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dieron prácticamente control de la economía del gobierno anterior y sigue ahora. Y los funcionarios principales de este gobierno, presidente del Banco Central, ministro de Economía, son empleados de uno de los fondos de inversión más poderosos del Sí, mundo, BlackRock. que está BlackRock, tratando de exacto. apoderarse de los recursos en todos lados. Entonces, obvio, esos sectores son sectores usureros, parasitarios, no les preocupa para nada ni la Argentina ni la gente. Pero Ellos Luis, entonces, ¿qué están tratando de hacer? Sí. Luis, dos hombres de confianza del ministro de Trabajo, que son los que impulsaban la reforma laboral, son empleados de Pablo Roca, Claro. del Grupo Ha Techín. puesto empleados en otros lados del área estratégica, donde existen empresas del Estado como YPF, que son teóricamente competencia de su empresa, y ha puesto gente de su empresa, obviamente que hay un conflicto de intereses y va a haber una entrega total de nuestros recursos. Esto es burdo, esto es infernal. Están entregando, no es que están vendiendo la Argentina, la están entregando, la están regalando a la Argentina. Sí. Un tema es que, como yo digo siempre, la están regalando tanto, están regalando territorios que en algún momento nos van a decir, bueno, argentinos, vía, salgan de acá porque este territorio nos pertenece. Si nosotros no llegamos a tiempo a despertar, a tomar conciencia de que tenemos que frenar este plan, porque yo le llamo así, porque no exagero cuando digo que este es un plan masacre, porque está masacrando a la sociedad, porque de permitir y fogonear el aumento de precios, porque este aumento de precios está fogoneado por el gobierno, por la grande empresa, por supuesto, por el gobierno, porque el gobierno aumenta la tarifa, porque el gobierno aumenta la nafta, porque el gobierno le da más precio a la empresa extractora de petróleo y gas, de nuestro petróleo y gas, le permite que cobren el precio internacional. Es decir, hay una política del gobierno que promueve la inflación, y de esa forma, ¿qué está haciendo? Está quitando recursos a la población, está generando más pobres. La mitad del achicamiento del gasto público para tener superávit, para pagarle a los acreedores, es lo que le robaron a los jubilados. Le están robando a los jubilados. El jubilado tiene un derecho completamente ganado, no solamente porque está en la Constitución y en las leyes, sino porque estuvieron aportando toda su vida y no participaron en la fiesta del saqueo. Y le están sacando a ellos para
seguir pagándole a los usureros. Esto es tremendo lo que estamos Claro, viviendo. enmascarado de que digamos, un equilibrio de déficit fiscal, pero a costa de la baja del consumo y a costa de no pagarle a los jubilados y a los trabajadores lo que se le debería pagar, ¿sí? O sea, ¿cómo no te va a bajar la inflación si la gente deja de comprar? Lo que dijo Mondino, ¿para qué vas a sacar un crédito si te estás por morir? O sea, yo no sé por qué la gente no lo ve, Luis, es lo que no entiendo, o por qué se creyeron el canto de sirena, o por qué se creyeron de que había que hacer un sacrificio por un derecho, de decir, vos no te merecías vivir bien, vos no te merecías tener 2 o 3 días de vacaciones, comer bien, o tener un buen par de zapatillas, o un televisor. Le hicieron creer eso, y la gente cree que está haciendo un sacrificio a largo plazo y que va a ir por una recompensa, pero para mí es el burro y la zanahoria. No sé qué te parece a vos. Sí, yo creo que exactamente. Por un lado, también cargo la responsabilidad de los gobiernos anteriores que no supieron resolver los problemas de la gente, sino que lo agravaron, ¿no es cierto? Porque los jubilados tenían una fórmula, ¿no es cierto?, de actualización, ¿no es cierto?, de sus haberes, que incluía, por ejemplo, la variable inflación. Y Fernández, ni bien asumió el gobierno anterior, le sacó la parte de la inflación, o sea que ya de por sí ya venía siendo afectado. El tema es que entonces la gente, al no ver sucesivos gobiernos que no resuelven los problemas, aparece alguien que supuestamente va a patear el tablero y va a hacer algo distinto, y bueno, y creyó. No creo que la gente haya votado por lo malo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando ve que no es lo que esperaba, y a veces es fácil ser engañado, pero es muy difícil reconocer que uno se engañado. Sí, olvídate. Entonces, eso hace de que se resistan a aceptar que realmente han sido engañados de punta a punta, porque no hay, yo creo que vos lo comentaste antes, no hay una sola medida de las anunciadas, de las realizadas, de las que están en los proyectos, que apunten a cambiar esto, sino que todas apuntan a profundizar este proceso de saqueo, este proceso, es decir, este proceso de pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque quieren destruir la clase media, porque necesitan ellos los recursos afuera. Entonces la clase media, o sea, clase media entendida como mejorar el nivel de vida de la gente, es que se consuma más acá adentro. Y a ellos no les preocupa eso, al contrario, les preocupa que se consuma. Entonces, su proyecto avanza en todo caso en la destrucción social, y en una sociedad que tendería a tener por lo menos un 80 o 90% de pobre, porque así se consumiría mucho menos y se podría sacar mucho más. Esto es el futuro si nosotros no respondemos, no nos despertamos y no reaccionamos. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto crees vos, así, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿cuánto crees que debemos demorar en despertar? ¿Cuándo ya va a ser tarde que despertemos? Y eso son procesos sociales y nunca se sabe hasta dónde, hasta cuándo puede reaccionar. La sociedad argentina ha sido sometida, bueno, a muchas crisis que la han llevado a estar un poco más adormecida, aceptando y más sumisa, ¿no es cierto?, en aceptar estas políticas que están... Pero, ¿qué sacrificio debe hacer un jubilado que trabajó toda su vida y que aportó, claro, y que no participó en toda esta fiesta, para que le paguen a los usureros que se llevaron la plata de arriba? Claro. ¿Qué sacrificio tienen que hacer los que pierden el laburo? Hoy perder el laburo en Argentina es un drama tremendo. Son miles y miles de familias que no pueden comer más, no pueden vivir, solicitan el alquiler, tienen que vivir en la calle. Esto tiene que ser la preocupación central del partido político. Yo hago un llamado a todos los que son dirigentes políticos que no caigan en esta, que no apoyen, que frenen, porque depende de todos nosotros que logremos cambiar el rumbo y frenar este plan masacre. Porque también el territorio se está desgastando, las actividades depredadoras van a hacer que en poco tiempo no vamos a disponer más de esos recursos que no se reponen de un día para otro. Los recursos de hidrocarburíferos llevan millones de años para formarse, los recursos de la mega minería lo mismo, y el campo mismo, cuando pierde el poder fertilizante que tiene, poco a poco se va empobreciendo, y después tampoco vamos a tener ni siquiera la posibilidad de recuperarnos por esa vía. Entonces hay un proceso de masacrar la sociedad, el ambiente, y de entregar soberanía, es decir, de aceptar, por ejemplo, entregarles como se está entregando, como se ha venido entregando y como se promete entregar, ¿no es cierto?,
todo lo que es el litoral marítimo, el subsuelo del litoral marítimo que se va entregando a las empresas petroleras, digamos, todo lo que es la zona de los minerales. Esto es lo que hay que tener antes de que se mate. Ahora, cuando, y todo depende en la sociedad, cuando logremos, ¿no es cierto?, el esfuerzo de todos, nos decidamos a ser protagonistas, porque yo siempre insisto en esto y termino medio con esta duda, ¿no? Si nosotros queremos una sociedad mejor para nuestros hijos, pero que además la merecen, y la merecen todos los que están hoy viviendo fuera o sobreviviendo, ¿no es cierto? Y si no luchamos para conseguirla, será que no, entonces no la merecemos. Entonces, yo llamado, ¿no?, a que tengamos que hacer algo para, y es importante en ese sentido el rol de los medios de comunicación, para contrarrestar lo que hacen los grandes medios. Luis, te llevo a una chiquita, digamos, porque quizás la charla no lo merezca y por la altura también de tu intelecto, pero he visto por ahí que publican en una Argentina fundida, que todo este otro, mirá a la gente que se está yendo, son memes, digamos, pero quiero analizarlo con vos, y yo sé que no vale la pena, pero por ahí una sola, no me quiero salpicar, para que porque estamos hablando de lo que son conceptos macro y de cuál es la raíz del problema, pero por ahí a la gente común la ganan con memes chiquitos, como por ejemplo el importante éxodo que hubo estos días santos, estos días extra largos, de gente a la costa a vacacionar. No sé qué te parece a vos, pero yo sostengo que hay 5 millones de personas en la Argentina que no se despeinan. Y otro tanto que capaz que se fue y se compró el salame, la mortadela y partió con eso, ¿sí? Pero a mí no me significa que 5 millones de personas se hayan ido a la costa la situación actual de un país. ¿Qué opinión te merece a vos de esas cositas? Sí, yo siempre hago referencia a eso, ¿no? Primero a relativizar la cantidad de gente que se va. Si nosotros decimos que hay un 10% de la población, ¿no?, 4,5 millones que pueden tomarse vacaciones, estamos diciendo, bueno, entonces que el 90% queda afuera. Y eso no es la sociedad que uno quiere. Y además, obviamente que está claro que hay lo que se llama un fuerte peso del turismo gasolero, clase media que va cayendo y que, bueno, hay un proyecto deliberado de achicar la clase media, de que entreguen, si tenían dólares ahorrados, que lo vayan liquidando los dólares porque los asfixian con su ingreso y con los impuestos. Y después esa clase media no va a tener ni ahorro de dólares, ni ingresos para vivir, y bueno, bienvenido a la pobreza, le van a decir. Entonces, no cambia la situación el hecho de que haya un 10% de la población que pueda en todo caso, darse ese derecho que tiene a descansar, porque el otro 90% está fuera, inclusive más, no pueden llegar ni al fin de mes, los remedios, los jubilados, hoy la educación, los alimentos y la vivienda, para el déficit que hay de vivienda. Esto no se arregla con estas políticas, sino que se profundizan. Y no hay medidas, sinceramente, buscando todo lo que se ha anunciado, no hay ninguna medida que apunte a revertir este cambio. Es decir, es ilusorio totalmente creer que haciendo sacrificio vamos a estar mejor entre poco, porque el sacrificio lo hace los que no participaron en la fiesta y no están llamados tampoco para ninguna fiesta futura, sino que al contrario. Yo le enseñé esto fundamentalmente para muchos que son empresarios y creen que bueno, ahora van a tener la posibilidad de contratar trabajadores más baratos. No van a tener mercado, van a desaparecer. El 99% de las empresas en Argentina son micro, pequeñas y medianas que trabajan para el mercado interno. El mercado interno se pulveriza, no van a tener, y solamente van a quedar empresas exportadoras que van a sacar nuestros recursos y se los van a llevar. Entonces todos estamos metidos es decir, el trabajador autónomo, el profesional, no va a tener cómo seguir. Por eso este llamado a que nos pongamos un poco las pilas y empecemos a organizarnos, a reaccionar, porque nosotros tenemos todas las posibilidades que no tienen muchos países del mundo para revertir esto, para poder vivir dignamente. Como yo te decía, territorio privilegiado, con todos los recursos, poca población en realidad, en comparación con el resto del mundo, y todavía una población que sabe hacer, todavía a pesar de todo, y todavía no se ha destruido del todo el sistema de educación pública y el sistema de salud pública en comparación, por ejemplo, con otros países de América Latina o del mundo. Entonces, pero tenemos que empezar, nosotros tenemos que hacer esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ver con el esfuerzo que hacen ustedes en informar, en llegar a la sociedad con otra mirada, para que no lo engañen, para que no lo sigan diciendo que hay que hacer esfuerzo, sacrificio, cuando el sacrificio lo hacen uno y los beneficios siempre quedan
concentrado en muy poco. Dos finales, Luis, y ya te liberamos en esta excelente nota. Obviamente te vamos a tener de material de consulta de vez en cuando sin molestarte, si vos lo deseas, pero las dos finales. Una, lo que me parece a mí, quiero tu opinión, que puede ser por ahí un punto de inflexión, porque viste que había un general que decía que la bici era más sensible, era el bolsillo, y bueno, el presidente actual dijo que se dejaba de emitir, que iban a tener que sacar los dólares del colchón. Estaba mirando por ahí que ese podía ser un punto de inflexión cuando el que tiene 500, 1000, 1500, $2000, no estamos hablando del que tiene millones, sino, viste, el que ahorró en dólares, que lo tenga que salir a vender porque no va a quedar otra, ese puede llegar a ser un punto de inflexión. Esa una, ¿qué te parece eso? Y la última, una pregunta políticamente quizás está incorrecta. ¿Te parece que la oposición está muy dormida hoy en día y que están haciendo lo que quieren? Sí, yo no sé hasta dónde está el límite de la sociedad, porque yo pensé que, yo no creí que estaba tan, digamos, en todo caso, sometida mentalmente para aceptar las aberraciones, las atrocidades y las barbaridades que no solamente que hace, sino lo que dice este gobierno, que representa al poder más concentrado, ¿no? Entonces, ojalá logremos que reaccionemos entre todo a tiempo, porque, como decíamos un rato, puede haber situaciones que son irreversibles. Hoy ya están pasando hambre, gran mayoría, hoy la clase media está, y bueno, está mal y cada vez peor. Entonces, ojalá pueda reaccionar, no sé en qué momento. Todo depende también de todos los esfuerzos que hagamos, ¿no? Esto por un lado. Y lo último que vos me decías, ya se me pasó. Que si veías por ahí que la oposición, no en el radicalismo, mira, yo te cuento, yo soy afiliado justicialista y veo, desde el punto de vista de la oposición justicialista, la veo bastante dormida, y el tema de la CGT y los gremios, o sea, con muy pocas medidas de lucha, muy poco. ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que los que han venido gobernando, sea bueno el radicalismo con el PRO, sea el justicialismo, el kirchnerismo, esencialmente han hecho lo mismo, han dejado que se lleven, que se jueguen los capitales, que las corporaciones dependen del territorio, que los jubilados sean los que siempre pagan el plato roto. No han cambiado, es decir, ha habido algunas, en esas modificaciones, siempre hay como tratando de sobreactuar, algunos que no, pero eso nos distinguimos en esto o en otro, pero en realidad han hecho más lo mismo. Y el que trajo el Fondo Monetario a gobernar en la Argentina fue el gobierno anterior, el gobierno socialista. Obviamente que fue con el aval de la oposición. Y hoy lo que está diciendo este gobierno, yo no veo que ninguno de los partidos políticos importantes se alarmen y se horroricen por la masacre que están haciendo con los jubilados. No, están defendiendo en todo caso porciones de quinta propia, no están a la altura ni hablar de la cúpula de la CGT, que es tremendo lo que está pasando en la Argentina por la caída del salario, ha caído más en 2 meses, 20% del salario, es brutal. Están echando gente y no dicen nada, no sé por qué, porque tienen negocios para proteger, y sí, el gobierno sabe muy bien de eso. Claro. Y bueno, y por eso es que ha logrado que estén bastante pasivos en un momento histórico que si nosotros no llegamos a cambiar el rumbo, lamentablemente no tenemos futuro como sociedad. Y yo estoy todavía esperanzado que podemos hacerlo, por eso nosotros ahora lanzamos esto que llamamos la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, para tratar de, no sé, crear conciencia, generar reacciones, informar a la gente, porque está muy desinformada, están mal informada, y como vos decías recién, ¿no es cierto?, inclusive está creyendo que, bueno, los medios pintan otra cosa, como yo siempre cito, ¿no es cierto?, un graffiti que había en 2001, ¿no?, decían, nos están mirando y los medios nos dicen que llueve, y acá no nos están, peor todavía, sí, y los medios no dicen nada, dicen que vamos a ir mejor. Sí. Luis, ha sido una excelente nota. Bueno, ¿por dónde te pueden seguir? Quien te quiera seguir, quien vos estás escribiendo, por tus redes sociales. Por ahí vi algunas notas que nosotros vamos a compartir de algún medio digital de la provincia. Contanos, quien te quiera seguir, por dónde te puede seguir. Sí, mira, nosotros por ahora estamos poniendo toda la información en un canal de YouTube. Bien. Que se llama Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo. Ahí vamos a tratar, podemos hacer como un lanzamiento más formal para tratar de ir sumando voluntades.
que se formen lo que yo llamo gérmenes de un mundo nuevo en cada lugar, que cada uno se asuma como dice, ¿qué podemos hacer? Y cada uno tiene que hacer lo que sea posible, porque bajar los brazos es suicida. Entonces, y por supuesto, yo recontra, contento, alegre, muy, muy cómodo en esta nota, pero además contento por poder llegar, ¿no es cierto?, a parte de la sociedad y a disposición para cuando lo deseen en los temas que yo pueda aportar algo, porque es indispensable, es esencial que hagamos algo. Luis, muchísimas gracias y por supuesto el compromiso, y gracias por disponer de esta ya hora y piquito que hemos estado conversando. Se nos extendió, pero la verdad que era muy importante hacer una charla introductoria y tener tu punto de vista. Y bueno, en el futuro tenés el medio abierto para lo que vos desees expresar y por ahí quizás sobre algún tema específico te vamos a estar contactando si no te es molestia. Bueno, Fabio, realmente muchísimas gracias y encima todavía siendo nuevo ya, ¿qué más querés mi pueblo querido con tantos recursos hermosos que tengo? ¿Hace cuánto que no venís, Luis? No, por ahí me hago alguna escapadita cuando puedo, viste, con alguna dificultad de movilidad por mi señora, pero con unas ganas bárbaras de ir, aunque sea, viste, un día para el otro, porque recorrer la ciudad es recorrer bueno, vos podés creer, pero cada cuadra es un recuerdo de un pedazo de vida, viste, de que hemos pasado a lo largo de todo, de la villa hasta allá, hasta el Barrio Sur, hasta un montón de recuerdos lindos. Así que bueno, contento de poder estar ahí. Bueno, cuando puedas y te salga, te comprometo aunque sea 2 minutos para que vengas a conocer la radio. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo grande, Luis, y abrazo para tu familia. Gracias. Radio Ciudad de Nogoyá. La radio que más crece.